Ahí estamos, ¿no? Bueno, Bien. podemos clasificar al desgaste, ¿no? Según la cantidad de material perdido en un tribosistema. Entonces, ahí vamos a tener una clasificación media estándar, media liviana, en la que me van a decir desgaste suave. El sistema es desgastado muy poco, entonces las superficies permanecen lisas y las partículas que andan ahí en el sistema tienen alrededor del orden de micrómetros. Un desgaste suave permitido, que se puede dar. Ya tengo desgaste severo, ya la superficie de los cuerpos son cambiados, o sea que hay un cambio en la superficie de los metales y el tamaño de la partícula va a exceder las 100 micras. Y por último, desgaste catastrófico, la expectativa de vida de la máquina se va a reducir enormemente. Y ahí sí, ya estoy en los 5 kilos del camión. Pero es También, rotura, o sea, se refiere a rotura eso, ¿no? y ahí sí, catastrófico, ya puede haber roturas. Según el mecanismo de desgaste puede ser otra clasificación. Entonces tengo desgaste adhesivo. En cierto momento la fuerza aplicada en el contacto va a ser soportada por algunas uniones. Esas uniones van a producir una adhesión y luego de esa adhesión se va a producir una separación. ¿Quién se va a separar? Bueno, se va a fracturar el cuerpo menos resistente de los dos. En el caso de un tribosistema de acero bronce, va a haber una rotura de bronce. Del acero teflón va a haber una rotura del teflón. Esto sería, como quien dice, el inicio del desgaste. Acá hay una separación de uno de los metales y esa partícula va a andar dentro del tribosistema. Por lo tanto, me puede producir un desgaste abrasivo. Voy a tener partículas duras o protuberancias en los metales que van a deformar plásticamente a uno más blando. Entonces ya voy a tener esas partículas en el sistema que van a estar produciendo ese tipo de desgaste abrasivo. Luego también tengo la fatiga, que ya la habíamos estudiado, pero bueno, tengo esfuerzos y tensiones generadas durante la fricción que pueden crear fracturas. Esto generalmente se da en las ruedas de engranaje o en los rodamientos, las delaminaciones, las bolillas de los rodamientos, que se empiezan como a descascarar. Y se entran a deformar la bolilla y bueno, y eso hace que después se rompa el aro que la sostiene y eso después produce un ruido bárbaro primero y después puede llegar a romper todo. Si no sacamos ese rodamiento, me va a desgastar el eje, me va a liquidar la pista, me va a hacer estragos. Ahí uno tiene que tener oído, ¿no? Vieron que una vez se sube a un auto y hay gente que tiene oído y te dice, che, tenés un ruido en la rueda derecha. Y vos ni lo sentiste porque estabas acostumbrado. Y vas hasta al service y bueno, te dicen, sí, es un rodamiento. Hay que tener, uno, a veces no solo con la inspección visual, sino con el oído, puede llegar a reconocer ese tipo de gasto. También uno pone un destornillador en el oído, aunque parezca mentira, y lo pone en una caja de rodamientos, y ahí va a sentir si hay un que está produciendo un rodamiento que está desgastado. Se siente clarito eso, ¿no? Pero hay que tener también conocimiento de la máquina para poder llegar a percibir. Sí, diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Para llegar a percibir esa diferencia. Hay que conocer la máquina, ser observador, escuchar. Uno compra una máquina nueva y bueno, y la va escuchando.
Y ante el menor ruido diferente hay que estar atento y bueno, y a ver de dónde viene, inspeccionar. Eso puede evitar un daño mayor en cualquier máquina. Y después tenemos otro tipo de desgaste que puede ser el corrosivo, un proceso que también está dominado por una reacción química o electroquímica que también se da para producir el desgaste. La electroquímica que se da en todo lo que tiene que ver con la refinación de metales, ¿no? Uno va a querer quitarle impurezas, entonces hace uso de la química y de la ciencia para poder quitar impurezas en un material y tener los metales en el estado puro. El desgaste erosivo, que va a representar la pérdida de material de una superficie sólida debido al contacto con un fluido en movimiento que contiene partículas sólidas. Esto se da en el arenado o en el granallado. Son procesos que se dan en la industria. El granallado es cuando uno granalla una superficie, o sea, se vale de la presión. Y en un cárter también, profe. ¿En un qué, perdón? En un cárter también se da. Porque las pelotitas, toda esa mugre que te va quedando del mismo aceite, te van erosionando la chapa interiormente. Ah, sí, sí. Sí. Pero el erosivo, eso cuando uno a presión lo que hace es ¿cómo que se dice? No, ay, no me sale la palabra. O sea, tirarle cuando se granalla, que se puede producir dentro de una máquina de granallado. Entonces uno bombardea, como quien dice, con pelotita de fundición o de acero, una superficie para limpiarla, para prepararla. Entonces ahí lo que uno está haciendo, un desgaste erosivo, que también se puede dar en todo lo que tiene que ver con la industria agrícola. ¿Por qué? Por la proyección que hay cuando uno va trabajando en los suelos, entre esos suelos que son con mucha dureza y todo lo que tiene que ver con las máquinas agrícolas. Y la cavitación, que yo les dije que ocurría en las bombas generalmente, cuando la presión local baja hasta la presión de vapor y se forman burbujas que luego explotan y erosionan el material. Si nosotros colocamos dos superficies con un movimiento relativo entre ellas y nosotros pudiéramos estudiar microscópicamente, vamos a ver que algunas regiones van a estar muy próximas y otras van a permanecer alejadas entre sí. Entonces tenemos un área aparente de contacto y un área real de contacto. Acá hubo un químico científico, se llamó Archar, que creó a partir de esto la ecuación de Archar, en la cual se puede determinar la tasa de desgaste entre dos materiales, en que los que va a influir el material va a influir con un determinado coeficiente, la dureza que vaya a haber entre los dos materiales, los esfuerzos a que estén sujetos, y bueno, y de ahí yo voy a sacar un número que me va a dar la tasa de desgaste en ese sistema. Entonces yo ahí voy a esas regiones que se conocen como uniones, las áreas, hago la sumatoria de todas las áreas reales de contacto y bueno, tengo el área real de contacto total, formadas por aquellas que parecen participar de la interacción. Y ahí, bueno, puedo hallar la tasa de desgaste entre los dos materiales. Otra cosa que podemos decir, que cuando dos superficies se ponen en contacto entre sí, y eso va a ocurrir en algunos puntos, estos puntos de contacto se llaman asperezas y van a ser los que soportan la carga normal y que es donde se va a generar esas fuerzas friccionales de las que nosotros hablamos cuando hablamos del coeficiente de fricción.
Entonces eso va a estar determinado por el grado de pulido que tengan las piezas. Si las piezas no están muy pulidas, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la aspereza en ese movimiento relativo que yo tengo entre los dos materiales. Eso lo que va a hacer es que aumente el calor entre los mismos. Eso me va a... Lo que va a pasar es que va a aumentar la temperatura del lubricante y bueno, y yo ya voy a entrar a perder lubricante porque también se va a entrar a evaporar. Entonces va a entrar a evaporar el lubricante, esas asperezas van a entrar a producirse primero una deformación plástica y luego a andar dentro del sistema una vez que fractura. Y ahí continúa el desgaste. Ejemplos de desgaste por abrasión, bueno, ¿qué va a pasar? Se crean rayas, surcos y cambios dimensionales en la pieza. Esto parece como un estriado en un eje, pero no, esto fue producido por un desgaste, por abrasión. Yo tenía partículas duras y afiladas que entraban en la superficie de rozamiento o por picos de rugosidad entre las superficies duras. Y voy a tener esta clase de desgaste. Otro desgaste que habíamos dicho podía ser el de adhesión. La consecuencia, primero tengo esto acá, que se produce la adhesión entre los dos metales, y después voy a tener una soldadura en frío y se crean este tipo de surcos. Esto puede pasar con un rodamiento colado. Bueno, se puede comer el eje de esta forma. Trabajando. Primero va a producir un ruido bárbaro. Pero si yo no le presté atención al ruido, puedo llegar a terminar con el eje de esta forma. Y bueno, y ahí o voy a tener que rellenar el eje, o cambiar el eje, o ver alguna otra forma de solución. Esto es más probable que suceda cuando las piezas son de composiciones similares o tienen afinidad entre sí, ¿no? O también tienen una tolerancia muy estrecha, por lo tanto, y también son de composiciones similares, son 2-0, uno más endurecido que el otro, pero bueno, por alguna razón ese rodamiento entró a trabajar fuera de diseño y lo que me produjo como resultado final fue este surco. Otro tipo de desgaste que podemos ver es el desgaste por fatiga. Se debe a tensiones superficiales continuadas que llevan a la formación de grietas bajo la superficie. La fatiga, nosotros habíamos dicho que empezaba en la superficie, ¿recuerdan? Empezaban las grietas en la superficie y se iban internando dentro del material. Algunas se propagaban con el tiempo y otras quedaban quietas, como estas dos que están acá en el ejemplo. Y algunas avanzan hacia adentro del material. Pero bueno, como consecuencia, forman cavidades, aumentan las dislocaciones, y como consecuencia tengo la fractura de una parte de la pieza, donde se produce los esfuerzos más grandes, que es donde el diente de engranaje toca entre las dos ruedas, ¿no? Otro tipo de desgaste va a ser una reacción triboquímica, que va a ser el contacto deslizante que da como resultado una reacción química. Y las piezas se engripan, se produce una oxidación muy fuerte, y para poder sacarla después tengo que utilizar la pulidora, ya ni el marrón me alcanza. Hay que cortar la pieza una vez que se engripó, o tener una prensa hidráulica y bueno, y aplicarle bastante presión para poder
sacar lo que se haya engripado. Pero, profe, sí. En este caso, ¿se da una triboxidación porque se junta la oxidación de los dos materiales o no? ¿Por qué es una triboxidación? Porque también está el lubricante ahí de por medio. Ah. Algún resto de lubricante que haya quedado. En definitiva, se quedó con poco lubricante, entró a calentar, se produjo una oxidación del lubricante, se produjo una corrosión de la superficie, después se produjo una soldadura y bueno, y después no lo mueve nadie. Y ahí hay que aplicar corte. Bien. Bien. Bueno, ¿qué elementos yo puedo tener que hemos estudiado ahora para minimizar y proteger contra el desgaste? Bueno, nosotros estuvimos estudiando toda la parte de tratamientos térmicos, selectivos y termoquímicos, que son el tratamiento que yo utilizo también para minimizar el desgaste, ¿no? Le doy a dar dureza a ciertas piezas y bueno, y esa dureza va a hacer que, esa dureza superficial va a hacer que perdure más la pieza. Pero también puedo utilizar algunos recubrimientos protectores que hay en la industria que me sirven para mejorar la superficie del material, como el cromo duro, el metalizado o algún revestimiento de algunos elementos de aleación que me protejan la superficie. La parte de temple, esto nosotros ya lo habíamos estudiado. Los tratamientos termoquímicos, bueno, ustedes estudiaron cementación y nitruración, creo, pero tengo otros que puede ser la cianuración, siliciado, borado y cromizado. Todos van a cambiar la composición química de la superficie del material, con lo cual yo creo una capa que le va a dar cierta dureza una vez que yo realice el tratamiento térmico de temple. Esos tratamientos, bueno, nosotros habíamos estudiado que podían ser líquidos, gaseosos o sólidos y tienen sus ventajas, ¿no? Algunos son útiles para pequeñas piezas, otros tienen una buena conductividad del baño, que, como puede ser la cianuración, y algunos se utilizan en aceros aliados por sus costos y también otros pueden tener la desventaja, como es la cianuración, perdón, que puede tener sales venenosas y eso puede perjudicar la salud del trabajador. Algunos que no habían visto con Daniel, el siliciado, que yo le agregaba silicio al hierro y ahí obtenía una solución sólida de hierro silicio. Esto lo puedo aplicar en ejes de bomba, eslabones de transportadores de cadena. ¿tá? Son todos tratamientos superficiales que yo voy a utilizar para mejorar el rendimiento de ese material. ¿tá? Y puedo llegar a tener 1 pulgada de espesor. ¿tá? El cromizado, que no está restringido a materiales ferrosos, es una capa exterior de cromo de acero inoxidable. Puedo lograr durezas de 800 a 1000 Vickers y lo voy a utilizar en bombas y herramientas. En eje de bomba, perdón, y en herramientas. Y uno de los más utilizados en la industria que tiene que ver con la parte agrícola es el borado. Se forma una capa que tiene esta forma ortorrómbica y tetragonal centrada en el cuerpo, o sea, tiene 2 subcapas y puede llegar hasta las 200 micras. Y logro durezas que pueden andar en el entorno de los 1500 Vickers. Y ahí tienen un ejemplo para terminar hoy. Ustedes vean acá
Esto es un estudio que se hizo de desgaste según los acres trabajados entre 3 metales. Uno que tenía un tratamiento térmico, un acero aliado, un 8630. Uno que tenía un tratamiento de cromado con 0,015 pulgadas de espesor y otro que tenía un tratamiento de borado. ¿Cómo iba aumentando la tasa de desgaste según las hectáreas o los acres trabajados? Y ustedes ven que acá tenemos el acero aliado, el que tenía el cromado, el que tenía el borado, cómo respondió. Según los acres, bueno, falló. Estos dos no fallaron. Y este falló. Se produjo una tasa de desgaste de 0,4, pérdida de peso, y falló a los 2.800 acres trabajados. No sé cuántas hectáreas son. Cualquiera de estos tres, profesor, se hace con un temple solo. Este es el tratado térmicamente. Los otros dos son por electrodepositación. El 8630 es un acero aliado tratado. Y los otros son aceros que han recibido un tratamiento de electrodepositación. Que son estos que escribíamos anteriormente. ¿Qué es esto? Calentar al acero a una temperatura de ionización en contacto con sales y boros. Y después, obviamente, lo enfrío, ¿no? Pero primero tengo que lograr una difusión de ese elemento que yo le estoy agregando para antes de producir el enfriamiento. Bien. Entonces, el primero era tratado, o sea, térmicamente. El primero era un acero aliado con un tratamiento térmico. Que esto generalmente es lo que puede llegar acá. Las máquinas son muy costosas, ¿no? Y los otros eran con un Y los otros son acero aliado, que no nos dicen el acero, pero que tuvieron un tratamiento de electrodepositación. Uno que tiene un cromado, un cromo duro, y el otro un borado. El del borado tiene una tasa de desgaste del 50% menor al otro. Llegar a una temperatura de ecualización y ponerlo ya sea en cromo o en oro. Sí. El cromado acá en Montevideo lo hace la organización mecánica Agua, que tiene una pileta de cromo duro. Y bueno, ahí se pone a temperatura y como por medio de hidrolítico, que por medio de corrientes entra ahí. Hay otro que lo valora bien. Sí, yo tengo ahí conocidos que trabajan ahí, que puede ser cierto. Hay varios plantas. Pero bueno, con eso, esos talleres generalmente se dedican a la preparación de bomba o con lo que le bomba, y la fabricación de eje nuevo, digamos, todos se hace una preparación de bueno, generalmente puede trabajar el sello o la pitadura, que ahí se produce un caja de rodamiento, y bueno, se vuelve a recuperar el material y a la plancha se da vuelta. Pero se recupera con una superficie más dura que la original, con ese cromado. Bien, jóvenes. Profe, no me pone aplicaciones de conocimiento biológico, lo que era la 14, creo. Esto está igual en la página, ¿no? Sí. Ahí está, esa me pasó, la que pasó. Esa misma. Esta. Sí, es esa.
Hay que tener todo lo que tenga motores, turbina, o sea, ahí, en todos los procesos, nosotros necesariamente vamos a tener que estudiar la biología de esos elementos. Aparte de otras cosas, aparte del esfuerzo, de tracción, de compresión, vamos a tener necesariamente saber los coeficientes de flexión que hay. La esa que tiene que ver con todo los hechos de laminación, bueno, que le tengo que dar una forma al rodillo y posteriormente la dureza para que no le chapa y que quede el rodillo, ¿entiendes? Alguna baja la temperatura, entonces la tengo también, aparte del esfuerzo, combinado con la temperatura, su oxidación, y todo eso lo tengo que tener en cuenta. Bueno, ya terminamos esta clase y bueno, lo que les dije, le hablé de cómo el jueves o el viernes que viene estarían aptos para la clase consulta, entonces. Sería el 3 o el 4, ¿estamos de acuerdo? Para ya plantearle a Daniel. ¿Están ahí? Sí, creo que sí.